Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos los amantes del turismo cultural gastronómico. Sean todos bienvenidos a este capítulo o episodio de Comiendo Oreja, el podcast delicioso de escuchar, donde exploraremos los sabores y los secretos culinarios de cada rincón. Soy Mauricio Serna y hoy estamos aquí debutando con un programa repleto de delicias y descubrimientos, pero antes de sumergirnos en este festín de conocimiento, quiero presentarles a nuestros invitados de hoy. Se tratan de Rosalena Macía, ella es docente y cocinera, y Octavio Hernández, historiador caldense. Bienvenidos a este nuevo episodio de Comiendo Oreja y bueno, para nosotros definitivamente es un placer que nos acompañen y entremos entonces al grano directamente con lo que nos compete este debut, que para muchos por supuesto es de vital importancia saber que es nuestro primer programa y estamos muy felices y ansiosos de capturar una importante segmentación de personas que aman este tipo de contenidos. Comencemos hablando entonces de cuál es el principal aspecto cultural que influyen en la gastronomía de nuestra región. Octavio y Rosalena, bienvenidos. Hablemos acerca de eso precisamente. Gracias, Mauricio. Gracias por estar aquí y por la compañía. Es un honor compartir con el maestro. Gracias. Bueno, entonces comencemos hablando precisamente de cuál es ese principal aspecto cultural que influye en la gastronomía de nuestra región, Rosalena. Para mí, la colonización antioqueña, la colonización boyacense y el territorio, porque el territorio tiene productos y genera dinámicas propias. Y claro, la comunidad. Bueno, yo creo que eso del territorio podríamos concretarlo en lo que se llama el hábitat. El hábitat son como todos esos elementos que posee una región, pero generalmente el hábitat, esos elementos son aislados y se vienen a concretar en lo que llamamos medio ambiente. Y el medio ambiente ya es la interrelación de los elementos del hábitat. Y tenemos entonces un medio ambiente caldense en donde existe el elemento familiar, el elemento social, el elemento laboral, bueno, todas estas uniones de distintos factores que han confluido entonces en que sea un territorio privilegiado en el aspecto geológico, en el aspecto biológico, en el aspecto humano, tenemos las condiciones para poder salir adelante. Bueno, y hablando de territorios privilegiados, definitivamente los caldenses vivimos en un entorno que por fortuna nos ha beneficiado y nos ha hecho sentir orgullosamente caldenses, pues recibiendo los beneficios, no solamente del relieve, el clima, la tipografía o topografía, tipografía, corrección de lo que nos rodea. Y bueno, pues hablemos un poquito acerca de cómo describirían la gastronomía caldense para cada uno, cómo pueden contarla para que los oyentes la interpreten, quienes no la han escuchado y quienes estén en otras regiones del país tengan un breve acercamiento a través de sus oídos con lo que pueden probar en esta zona del país. A ver, un amigo mío, Juan Manuel Sarmiento, me hablaba hace muchos años de si existía la caldensidad. Y yo digo que claro que existe la caldensidad. En una casa de 10 hermanos, la casa de cada hermano es distinta, se come distinto y se vive distinto. Entonces, en cada departamento se vive distinto. Y yo digo que sí existe la caldensidad. La caldensidad tiene muchas cosas. Tú hablaste de la gastronomía. Yo en un proyecto que pasé una vez para un premio, óiganme lo atrevida que soy. Aquí nosotros somos lanzados, atrevidos, miren la catedral, miren haber traído la torre del cable, miren cuando nos quedamos sin agua, miren todo. Esto es, como decía un eslogan hace años, el mayor desafío de una raza. Tomamos de tragos, tomando el maravilloso libro del maestro Octavio, El Paladar de los Caldenses, una chaqueta, aguapanela con café. La aguapanela tiene minerales y tiene vitaminas, y el café tiene cafeína. Eso es un energizante, pero más bravo que cualquiera de los de ahora. Con una arepa que si llega a ser amarilla tiene triptófano, que es precursor de la serotonina, la que nos pone felices. Y luego al momento del desayuno, chocolate, otra vez en aguapanela, que el chocolate libera endorfinas. La aguapanela, ya les dije, tienen vitaminas y minerales, y la arepa amarilla tiene el triptófano, que es precursor de la serotonina. Entonces quedamos cargados para tigre. Entonces como ese empuje tiene mucho que ver con lo que desayunamos y con la alimentación. Es un descaro afirmarlo, pero yo lo creo a pie juntillas. Bueno, yo creo
que dentro de la historia o de la antropología caldense, un elemento importante es la diversidad con que se configuró este territorio. Nosotros no somos segregados de un departamento o de un estado, somos un agregado del Estado soberano del Cáucaso, Estado soberano de Antioquia y Estado soberano del Tolima. Cada una de esas regiones no aportó solamente geografía, sino que aportó una cantidad de elementos familiares dentro del territorio que primero era de ese estado y que conformaron a Caldas, de tal manera que Manizales vino a convertirse como en un sitio o un eje de confluencias. Entonces la gente del oriente de Caldas, que antiguamente perteneció al Tolima, llegó a Manizales, sea a trabajar, a estudiar, a comerciar. Entonces traían sus costumbres que pasaban de una casa a otra, tal vez en un platico. Los que venían de Río Sucio, Supía, Anserma, hacían lo mismo con lo de ellos. Los del norte también, de Aguadas, de Salamina, de Pácora. Entonces el caldense viene a ser el fruto de una integración de saberes y sabores. Y también la colonización, que por un edicto que seguía vigente y decía que del río Huacaica para este lado los baldíos que hubieran los podían coger, y efectivamente al principio se equivocaron, pero los cogieron. Fue el último de los últimos territorios de la zona andina, que es la más poblada de Colombia, que se pobló por lo quebrada de la topografía. No fue otro el motivo, porque tiene agua, tiene verde, tiene clima caliente, es muy fértil y una muy feraz, tierra exuberante, pero por quebrada. En lo que también tiene que ver, dicen, las cenizas del volcán. Claro, por lo quebrada nadie se había querido venir para acá. Entonces también hay, digamos la palabra, aunque alguien la buscó en la RAE en estos días y no existe, no sé por qué existe con V, la berraquera de atreverse a colonizar y de atreverse a venir a estas montañas, a estas breñas tan miedosas, porque es que si en carro es miedoso, imagínense a lomo de buey. No, debe haber sido una experiencia pues increíble para aquellos que llegaron pues como a conquistar estos territorios. Bueno, hablemos acerca de otra cosa, sin perder obviamente nuestro objetivo, pero que ha cambiado la gastronomía caldense durante los últimos años. Octavio y Rosalena, ¿qué consideran que haya sido pronto ese cambio más marcado, si es que se ha dado, según ustedes? ¿Cómo podrían describirlo, Octavio? El siglo XX podría definirse en cuanto a Caldas como el siglo del café. El café llegó acá a finales del siglo XIX, se industrializó y la primera parte fue entonces la extensión del café. Pero llegó la violencia política a mediados del 50 y la gente de las veredas, de los pueblos, tuvieron que abandonar para salvar la vida esos pueblos, esas fincas, y aglutinarse en las ciudades grandes e intermedias, como Manizales, Pereira, Armenia. Entonces, hay un cambio porque antiguamente en cada casa tenían un solar, pero no era para adorno o solo para juegos, sino como una industria autosostenible. En ese solar sembraban el cilantro, la cebolla, el tomate, la zanahoria, bueno, de todo lo sembraban, no era sino salir al patio y cogerlo. Si necesitaban carne, ahí tenían gallinas, tenían marranos, la vaca estaba en el potrero, de modo que era autosostenible. Al llegar a la ciudad, todo comenzó a cambiar porque ya lo tenían que comprar en tiendas y luego en supermercados. De tal manera que entonces hay un viraje dentro de esto y tenemos que aún en este momento se presenta la situación absurda de que en los buses, escaleras, las chivas y en los jeeps llevan a los pueblos hasta la leche, los huevos, las verduras, las frutas, fuera de la panela que en una época esas fincas tenían trapiche. El café
cuando tenían ahí entonces el cultivo. Entonces ha habido un cambio en realidad que podríamos decir que depende de todo lo que estamos padeciendo, que nos debemos entonces adaptar a esas nuevas circunstancias. Bueno, yo creo que la forma como llegan los alimentos a las casas y la forma de comprar y de vender cambió diametralmente. Antes había tiendas y había graneros, no había supermercados y había plazas de mercado, ahora hay supermercados. Antes no había domicilios, ahora hay domicilios. La mujer entró al mercado laboral, entonces la mujer que le toca la triple jornada, le toca más duro, sí, cocina menos. No por perezosa, sino porque es que francamente no puedo. Han aparecido comidas ultraprocesadas que son de lo más dañino que puede haber, y han aparecido ya de la tierra a la mesa, como decía el maestro, ya cada día es más difícil, ya cada día es más extraño, todos alimentos ultraprocesados. Un cambio que para mí es horrible, y yo por ahí cuando estoy tomando el pelo, yo digo que debiera existir la policía gastronómica. La policía gastronómica que viniera y te regañara cuando vos estás cometiendo un exabrupto. Yo soy muy observadora. La gente no debiera decirlo porque me van a coger miedo. Yo en los supermercados miro vos que estás mercando, vos que estás mercando, vos que estás mercando. Yo soy la más, y voy y tomo apuntes, un diariecito de campo. Ahora en todos los mercados, y no le hago comercial a nadie, salsa rosada, salsa tártara, mostanesa, mayonesa y salsa de tomate. Y los mocosos de ahora, y perdónenme que les diga mocosos, pero tengo derecho, a todo le tienen que echar un exceso de salsas. ¿De dónde salió eso? En la Universidad Autónoma, don Pedro vende unas empanadas sensacionales, y yo aprovechaba para preguntar. Los muchachos de ahora se comen las empanadas con salsa rosada, y ni siquiera una salsa golf bien hecha, y no esa porquería que viene en sobres. Y usted de dónde salió con esa moda? ¿A usted quién le enseñó? Y ninguno sabía decir. Yo les decía, ¿vos te has comido una empanada con limón? ¿Con limón? No, nunca. Entonces yo digo, aquí ha habido una despersonalización, y digamos, las gaseosas de sobremesa y las sopas de sobre. Es un cambio que yo digo, los niñitos de ahora les ha tocado muy duro. Sí, es verdad. Yo creo que esos cambios gastronómicos o en el consumo pues, de alimentos han tenido una modificación pues, no tan beneficiosa para la salud, la nutrición de quienes ahora pues, están consumiendo este tipo de ingredientes o preparaciones que no son realmente tan saludables. Hablemos acerca de algo bien especial, que obviamente ustedes deben tener muchas historias o particularidades con la experiencia que han tenido con el paso de los años, pero ¿cuál es esa historia o leyenda relacionada con ciertos platos o ingredientes en esta zona caldense? Bueno, yo creo que ahí, pues detrás de cada plato hay una historia. Tanto que si uno juntara todos los platos que se sirven en una casa, contarían la historia de esa familia, de cada uno de los integrantes de esa familia. Cuando yo estaba haciendo el libro, pues que terminó como libro, pero estaba haciendo la investigación sobre comida caldense, estuve en Samaná, aunque en Samaná en Manzanares, aunque en Manzanares no tenía un contacto para yo poder entonces entrar a hacer investigación. Sí. Me fui solo y llegué allá, me bajé del carro, le di la vuelta a la plaza, era la 1 de la tarde, y me fui por detrás de la iglesia, la calle Bernardo Arias Trujillo, y me paré en la parte de atrás a tomar la foto de la cúpula de la iglesia, y uno a veces siente como que lo están mirando, como intuye y no sabe quién es. Entonces yo miraba para toda parte y por ninguna parte veía a alguien que me estuviera mirando, y llegué a tener la curiosidad que miré hasta arriba de la casa, que yo estaba parado en la esquina, cuando arriba había una anciana, una señora, mirando hacia abajo, y cuando vio que yo la miré, me dijo, ¿está tomando fotos? Y le dije yo, sí señora. Y dijo, ¿y usted no se tomaría un juguito? Ay, qué y le dije yo, bueno señora, dijo, entre por el portón.
Y entonces yo entré a una casa bellísima, magnífica, como las que hay en Manzanares, un jardín interior, 2 pisos, Corredores. con chambranas, y me dijo que subiera, subí, me llevó al comedor y me dijo, ¿quiere un juguito de maracuyá con dulce de huevo? Y le dije yo, ¿dulce de huevo? Y dijo, sí, se fue y lo trajo. Para mí era una novedad dentro de la gastronomía caldense, dulce de huevo. Entonces ahí mismo saqué la libreta. ¿Por qué la libreta? Porque si yo me pongo a sacar micrófonos y cosas, la gente se asusta. Sí, claro. Entonces saqué la libreta y me puse inmediatamente a tomar apuntes de la fórmula del dulce de huevo, que lo dejamos para otro día esa fórmula. Okay. Sí, se parte del almíbar, un almíbar espeso, luego también entonces se hace el ponche con unos 3 huevos. A ese ponche se le agrega entonces una taza de leche con el jugo de 5 limones. Cuando se cuaja la leche, entonces se le echa a lo de los huevos y a lo del almíbar, se pone 5 minutos al fuego y ya quedó. Ella inmediatamente me dio la fórmula de esto, se abrió a comentarme de todas las demás cosas que hacía. Qué belleza. Me parece hermoso. Es que la gente de aquí es muy querida. Muy querida. La amabilidad del caldense Sí. es distinta a todo, y te lo digo a nivel mundial, perdóname, no conozco a todo el mundo, pero lo que conozco, la amabilidad y la queridura del caldense es distinta a todo. Manejando en un supermercado, ayudando. Bueno, Mauricio, dentro de todos esos viajes que hice por todos los rincones del departamento, me llamó la atención que en Pensilvania vendían tamal de garrapata. ¿Qué es eso? ¿Cómo es ese tamal de Sí, garrapata? lo que pasa es que el que los hacía y vendía lo llamaban garrapata. Ah, ok. Entonces, Así como el chuzo o el chorizo de gallinazo. Claro. Hace poco pasó con con mi primo que vino con unos amigos de otro país, entonces le pregunté para dónde los va a llevar y me dijo, voy a llevarlos a comer chuzo de gallinazo, chorizo, perdón. Y yo, ¿cómo así que gallinazo? Claro, después cayendo en cuenta es que iban para el sector exacto, iba pues para el sector de gallinazo y era pues, o sea, sonaba muy particular, claro, pero el tamal de garrapata, Ese sí suena muy chistoso. Y el sancocho de uña, cuando la gente viene aquí, uno le dice, te va a dar un sancocho de uña, más de uno me ha dicho, ay, ¿qué uña de qué gas? Pues hombre, no es picado con la uña. Bueno, Rosario, me cuento. como los frijoles. Así Sí. es, claro, clavándole la uña al plátano para que se desprende y quede más fácil la preparación. una leyenda, una historia que te remonte pues como algo bien especial. Le voy a leer, porque Ajá. yo venía preparada, entonces mire. ¿Tiene alguna historia o leyenda relacionada con ciertos platos o ingredientes? Las moriscas de Filadelfia, que al señor se le olvidó ponerles sal y les echó azúcar, y como tenían queso, quedaron entre dulce y salado, que es el sabor colombiano, el sal y dulce, y él las puso las maricas, porque decía que no eran ni de sal ni de dulce, al hijo le pareció que era un nombre muy feo, y las cambió a moriscas. No se venden y no se hacen sino en Filadelfia, y el muchacho cuida la fórmula. El sancocho de uña, con la carne en polvo, que la carne en polvo es un invento de los paisas que tenían en Emilijos para que un pedacito de carne fría en la máquina de moler rindiera y se esponjara y alcanzara para todos. Con el arroz. Que alguien dijo que era la que se ponía en la bandeja paisa. No, está más perdido que el hijo del Limber, eso no es verdad. Los envueltos que venden en Río Sucio, que hacen las hermanas Largo, Nelly, Clemencia, y se me escapa el nombre de la otra, y Luz Dari, ellas muertas de risas me decían, vea, todos los hacemos nosotros y la familia nuestra los ha hecho desde tiempos inmemoriales, y nosotros surtimos la plaza de mercado de Río Sucio y la plaza de mercado de Supía, y la gente tiene tantas cucarachas en la cabeza que van, yo le compro al maestro Octavio, yo le compro a Sergio, porque es que él los hace mejor. Octavio los hace mejor que Sergio, otros dicen Sergio los hace mejor que Octavio, y resulta que todos los hacen ellas. Pues aquí le estoy dañando la ilusión a mucha gente, ¿cierto?
las colaciones verdes con blanco fue que los del Nacional pasaban y siempre han sido rosado con blanco. ¿Por qué no hay del Nacional? Se las hicieron. Esas fueron hechas para el Nacional, para que vayamos sabiendo. El pionono de Aguadas. Una familia acomodada viajó a Roma y el pionono fue un postre que hicieron en honor a Pío IX, que era la esponja pues así, la tortica, y llevaba crema de leche y fresas y era enrollado. A ellos les pareció que eso estaba muy bueno, estaba recién salido, y dijeron, como un paisa no se vara ni en la punta de una vara, dijeron, somos capaces, llegaron, reemplazaron la crema de leche con arequipe, reemplazaron las fresas por bocadillo y brevas, nació el pionono, y larga vida al pionono, porque ahí sigue estando. El sirope, que es una historia divina, más linda todavía, y el sirope es muy caldense. Cuando vinieron ingleses que traían la miel de maple, que la miel de maple es de un árbol y viene del Canadá, cogían en los vasos miel de maple, bretaña, limón y hielo y tomaban. Entonces, en las cajitas que yo, como no nací, sino que me fundaron, mi abuela Alicia tenía esas cajas donde venía la miel de maple. Eran divinas porque eran como unas casas y en el techo la chimenea, y por ahí desatornillaba. Mi abuelita tenía guardadas de esas oxidaditas y nos las prestaba para jugar. Sí. Yo lamento pues no haber tenido el juicio de conservar, pues yo no sabía con qué me estaba metiendo. Probaron, cuando votan, esto me sabe, yo soy capaz de hacerlo, se fueron y cogieron, hicieron con panela, con clavo, con canela. En algunas partes ha ido variando, en Salamina se le pone hoja de brevo, en Supía se le pone limonaria y hoja de Santa María, pero entonces la miel y la ponen, le echan la soda o el agua, el limón, el hielo. Entonces hicieron, ellos decían syrup, hicieron el sirope. Esa historia a mí me parece de lo más lindo que puede haber, y que nuestro agualate, que es en la única región de Colombia que tomamos el chocolate con aguapanela, que es tan energético, es porque en la colonización podían venir gallinas en jaula, marranos caminando, pero una vaca por estas breñas es que no la traes nadie, sí. Es que no se podía. Entonces de eso, de la falta de leche, salió ese chocolate que yo confieso que a mí me gusta más que el con leche, sí. Y que a mí esas burbujas tornasoladas me parece como que está el arcoíris. Pues para mí un agualate bien batido, con un pedazo de queso adentro, es mejor que cualquier cosa. Mauricio, en la cuestión gastronómica es donde más se ve la leyenda. La leyenda, sabemos nosotros, es una historia deformada. A veces una historia que ni se conoce, pero la gente, para responderle a una inquietud, se la inventa. Con motivo de un viaje que hice a Aguadas, me contaron la historia del pionono que acaba de contar Rosalena, que es entonces con motivo de un viaje a Roma, que entonces en honor del Papa de la época, Pío IX, etcétera, etcétera, y yo curiosamente la tengo dentro del libro, esa historia. Pero cuando estuve en Lima, detrás del Palacio Presidencial corre el río Rímac, y alrededor de la baranda que da sobre el río hay puesticos como acá de ventorrillos de comida, y en esos puesticos que me arrimé yo a ver qué era lo que vendían Pío IX. Era el mismo Pío IX de Aguadas, el mismo. Curiosamente, yo les dije, ¿de dónde sale esto? Dice, esto viene desde la colonia. Y le dije yo, ¿cómo así? Compré para poder probar a ver si era cierto. Sí, el Pío IX como que... ¿Con bocadillo? No, ese era con brevas. Y entonces contaron que era desde la colonia. Yo me puse a ver cómo pudo haber llevado a alguien el Pío IX de Aguadas para Lima, pudo haber sido. Sí. O también pudo haber sido que de Lima lo hubieran traído a Aguadas, como cuando los hermanos Hernández, que eran de Aguadas y estuvieron de gira por Sudamérica y estuvieron en Buenos Aires, en Santiago, en toda parte, estuvieron en Lima y tal vez, como eran varios, aprendieron la fórmula, la trajeron a Aguadas, se la dieron a la familia, a las mamás, a las esposas, y comenzó la producción de eso. Entonces, creo yo
que lo que para mí era historia se convirtió en leyenda. ¿Y Bueno, tú pero que lo usted probaste, ya- la breva era con azúcar o con panela? No, la breva era negra, Con era panela, con ok. panela, creo yo.